Dos, uno. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a este evento Miradas Emergentes. Para los que no nos conocen, somos Gema de la Rosa y Gonzalo Morán, directores de la Escuela Internacional en Eneagrama Aplicado. Y ahora Gema les va a contar un poquito de cómo surgió este evento de Miradas Emergentes. Pues sí, Gonzalo y yo aquí pintamos poco, la verdad. Estamos más como dirías tú, como es de anfitriones o de algo por el estilo, porque realmente De apoyo logístico. bueno, de lo que sea, estamos de apoyo de lo que sea, porque realmente este es un proyecto que nace de uno de nuestros grupos de trabajo, el grupo de intervisión, que aquí tenemos a Rosa, que ha sido su líder sufrido Sí, durante. es que se lo puso al hombro e hizo una tarea titánica, pobre Rosa. Eso es, y durante un año ha estado trabajando ahí o más, trabajando duramente por sacar esto. Y bueno, y en una de las proyectos que salieron, pues fue esto que estamos viendo hoy, ¿no? Que es el cómo dar voz a las personas que ya se han formado con nosotros y que tienen una trayectoria larga en trabajar con el eneagrama, ¿no? Y cómo presentar distintas miradas. Que nos costó, ¿no?, un trabajo grande el encontrar el famoso nombre, ¿no? Distintos enfoques de cómo aplicar el eneagrama. Y bueno, vais a ver, hoy empezamos con Paz, pero vamos a tener una ronda de seis, creo, ¿no? Seis Son seis ponencias, sí, cuatro esta semana y dos las que vienen. eso es, pero probablemente no tardando mucho volveremos a repetir Sí, con otras otras ponencias, seis. con otros enfoques o quizá con otras propuestas de distintos alumnos. Y hoy empezamos con Paz, que nos trae un tema muy interesante. Quizá al final, si queréis, os recordamos las ponencias que hay después, la de mañana, etcétera. Pero yo creo que ya lo interesante es que tú, Paz, le metas caña a la historia y que compartas con nosotros tu mirada sobre el eneagrama, sobre la aplicación del eneagrama. Bien, una Bueno, cosa técnica, yo les diría a todos, para verla solo a Paz, ¿no? Para que esté ya en primer plano, vayan a vista, que está en el perdón, vos, ángulo super. Sí. querría ver las caras, porque me importa mucho en esto ver las caras Bueno, a no, medida que lo no, no, estoy no, dando, no. que no se Vos sí oculten. no, vos sí las puedes ver, pero ellos, para Ah, que te vean solo a vos, que vayan al perfecto. ángulo superior derecho donde dice vista y tilden orador en vez de galería y ahí la van a ver a Paz, nada más. Vos, Paz, lo puedes setear en galería o como quieras. Bien. Bueno, todo Bueno, tuyo. muchísimas gracias, Gemma y Gon, por esta oportunidad de expresar esto que para mí es una alegría enorme. Para mí el enneagrama ha sido un antes y un después, sobre todo en el proceso de conocerme a mí misma, y uno empieza también a ver al otro, ¿no?, de una manera diferente. Ya no hay forma de seguir mirando la realidad de la misma manera. El enneagrama tiene mucha información. Yo no voy a entrar a los 9 eneatipos del eneagrama, pero sí me voy a enfocar en los 3 centros de los que habla el eneagrama. La teoría del eneagrama es una teoría que se maneja de 3 en 3, en triadas, y bueno, voy a compartir pantalla, perdón. Bueno, ahí me pierdo de verlos, pero Ahí querría ver está. si puedo achicar para poder, no sé si voy a poder verlos a todos, pero tratar de ver lo más posible las caras. ¿Ahí ven bien las filminas? Sí. Sí, yo al menos la veo bien. Bueno, como para empezar, estos 3 centros hablan de 3 maneras que tenemos los seres humanos de procesar la realidad. Se divide en 3 centros, es decir, todas las personas tenemos cuerpo, mente y corazón, es decir, actuamos, pensamos y sentimos. Y esto está relacionado con 3 centros, como decía, de procesamiento de la realidad. Es decir, hay uno de estos 3 centros que lo tenemos más desarrollado que otros,
que los otros dos, o como herido, ¿no? Entonces es el centro con el que primero reaccionamos cuando estamos en estrés o nos pasa algo. Entonces yo tomé esta teoría de los centros para explicar que son tres grandes maneras o tres grandes lenguajes que tenemos de interpretar y de interpretarnos a nosotros mismos, porque a veces nos pasa que decimos a todo el mundo le pasa esto, o todo el mundo mira esto, y en realidad nosotros estamos hablando desde nuestro propio centro, y hay personas que van a estar mirando desde otro centro. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, esto lo que hace es que, por esto pongo esta imagen que a mí me gusta tanto, que genere como diferencias en la comprensión de nuestro discurso, en la comprensión de nuestros diálogos, ¿no? Porque yo me estoy manejando con un lenguaje visceral y me estoy contactando con un emocional, van a haber cosas que no nos van a resonar o que nos van a parecer diferentes y nos va a costar comprender. Y esto es lo que genera a veces el ruido en las conversaciones, ¿no? El eneagrama es una teoría que dice, yo quiero ponerles también, no sé si puedo compartir, salir de acá, acá, porque algunos no sé si conocen la imagen del eneagrama. A ver, ¿ahí la están viendo, la imagen del eneagrama? No. Dejar de compartir, y vamos entonces a compartir esto un segundito para... Ahí sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, este es el símbolo del eneagrama, que está formado por un círculo, por un triángulo, como pueden ver acá, y una hexada. Dentro de esta imagen se ubican los 9 eneatipos, que se conforman por pasiones que tenemos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos 9 pasiones, que podrían relacionarse con los 7 pecados capitales, más la vanidad y el miedo. Y esto conforma una estructura de personalidad que hace que nos pongamos como una máscara, ¿no? Con una de estas pasiones que exacerbamos más que las otras 8. Es decir, todos en la infancia, una de estas pasiones la exacerbamos más que las otras 8 y construimos con esa nuestra estructura de personalidad, que muchos dicen que es la misión con la que venimos a este mundo. Y hay una teoría que dice que cuando el alma encarna, entra al cuerpo, entra por aquí, por esta punta de este triángulo, que es el eneatipo 9, que justamente es el olvido de sí mismo, y nos pasa que es como que desconectamos con nuestro ser original. Nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos quiénes somos, desconectamos de nuestra esencia, entonces nos vamos aquí, que es el eneatipo 6, que es el eneatipo de la pasión del miedo, nos da miedo no saber quiénes somos, entonces nos vamos hacia el eneatipo 3, que es el fingimiento, y ahí construimos esta máscara o esta estructura de personalidad que nos ayuda a defendernos en nuestra infancia, que en algún momento nos sirvió, y es lo que llamamos ego, pero que a lo largo de la vida esto nos va complicando la existencia, porque el ego, a mayor máscara, mucho más alejados de nuestro ser original. Nuestro ser original, antes de encarnar, es único, digamos, no tiene esta dualidad que existe hoy en nuestro cuerpo terrenal, ¿no? No existe el bien y el mal, no existe el amor-odio, somos uno con el uno, ¿no? Entonces somos ser puro, somos amor, somos uno, no hay división. Aquí existe la dualidad y esto nos genera estrés, nos genera miedo, y esta máscara es usada para poder defendernos de todos estos miedos, estos temores y esta especie de incertidumbre que nos genera estar en esta situación. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Volvemos entonces a las filminas. Entonces, nosotros cuando entramos, digamos, a vivir en esta vida terrenal, empezamos a tener necesidades, entonces tenemos miedo por la supervivencia, porque necesitamos ser reconocidos, porque necesitamos sentirnos protegidos,
Y todos estos miedos hacen que el ego esté en estado de defensa, podríamos decir, ¿no? Esta herida es como que exacerba la personalidad que nos hemos construido. Entonces podríamos decir que a grandes rasgos hay 9 formas de lenguaje, ¿no? Serían estas 9 estructuras de personalidad, que además después están atravesadas por instintos, que estos se convierten en 27 descripciones de personalidad, pero la más importante es la de los 3 centros, que son, para no volver a poner la imagen del eneagrama, las 3 que están arriba del círculo que les mostré recién, que son el 8, el 9 y el 1, es el centro visceral, que tiene relación con lo corporal, ¿no? Eso que le decía que pensamos, sentimos y actuamos. El 8, el 9 y el 1 serían los viscerales, que serían el centro de la acción. Después, en el costado derecho está el 2, el 3 y el 4, que serían los emocionales, es decir, donde está la triada de los que sienten, podríamos decir, que no quiere decir que unos sientan, otros piensen y otros actúen, todos pensamos, sentimos y actuamos, pero como decía al principio, hay uno de los centros que está más exacerbado que otros, y algunos van a ser más de acción, algunos van a ser más de emoción, y algunos van a ser más de la triada del pensamiento, que serían el 5, el 6 y el 7, que es la triada del miedo. Bueno, esto como les dije, esta personalidad sería nuestro ego. Que el ego no es bueno ni malo, simplemente es una máscara que nos pusimos al nacer, como les decía, pero que cuando pasa el tiempo, al habernos alejado de nuestro ser original, empieza a generar conductas automáticas de las cuales ni siquiera nos damos cuenta. Y empezamos a reaccionar de un montón de maneras que en el día a día ni siquiera detectamos que estamos haciendo estas cosas en automático. Nos pasa que cuando nosotros damos talleres de eneagrama y uno empieza a describir cada uno de los eneatipos, que son estos 9 eneatipos que se veían en el círculo, las personas empiezan a decir, ay, sí, yo hago eso, ay, sí, no me había dado cuenta, fulano, mengano hace esto. Y uno empieza a tomar contacto, tomar conciencia de un montón de actitudes, acciones o reacciones que tenemos que no las habíamos detectado, no nos habíamos dado cuenta, y la verdad que hasta nos sorprenden porque sí, nos hacen sentido cuando les escuchamos. Al tomar conciencia, al tomar contacto con estos automatismos, podemos empezar como a desarmarlos de alguna manera, empezar como a suavizarlos para que no dominen nuestra cotidianeidad, sino poder nosotros dominar estas acciones o reacciones automáticas. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? No. No. Bueno. Entonces, esto que yo les decía de que vamos a ir a los grandes rasgos, no voy a entrar en los 9 eneatipos, pero sí me voy a detener en estos 3 centros, visceral, emocional y mental, para comentarles que a veces un mismo hecho es percibido por 2 personas de distinta manera. Podríamos decir que la realidad no es objetiva. La realidad que nosotros vivimos en el día a día es una realidad subjetiva, que está teñida de esta máscara y esta forma de habernos protegido en la infancia, y que a lo largo del tiempo esta máscara se ha ido profundizando, se ha ido enraizando en nosotros. Acá pueden ver que tenemos una imagen, de un lado uno ve un 6 y del otro lado el otro ve un 9. Pero ¿cuál es la realidad? Yo les pregunto, ¿es un 6 o es un 9? Depende Y todo del lado. depende, claro, del punto de vista. Depende del punto de vista, pero ¿es un 6 o es un 9? Ambos. Es ambos. Es decir, ninguno tiene la razón ni ninguno deja de tenerla. Entonces la propuesta acá es entender que tenemos una realidad como fragmentada, podríamos decir. Hay tres grandes miradas que, en vez de distanciarnos o diferenciarnos, la propuesta sería que pueda complementarnos. Cuando nosotros logremos entender
cuál es nuestro centro más desarrollado y cómo es nuestra perspectiva de la realidad, cómo la estamos mirando, que podamos empezar a entender también los otros dos centros, porque cuando empecemos a hablar probablemente les salga, o cuando ustedes les haga sentido más en cuál de los centros están mirando, probablemente les empiece a surgir también personas que ustedes conocen que están identificadas con los otros dos centros, ¿no? Con alguno de los otros dos centros. Y quizás esto, y mi deseo más profundo, es que salgan de acá teniendo por lo menos una idea de cuál de los centros es el que ustedes utilizan preferentemente y que les pueda servir en algún momento, para cuando tengan una conversación, entender cuando hay diferencias, que el otro está teniendo otra mirada, que probablemente no me está atacando, probablemente no está queriendo ponerse en mi contra, sino que simplemente está mirando desde otro lugar, y cuando nos miramos no nos entendemos. Cuando nos miramos hay algo que nos falta de información. ¿Sí? Estos centros surgen podemos hablar de la teoría de MacLean, que habla del cerebro triuno. MacLean dice que el cerebro se fue formando a lo largo de los siglos, y hace millones y millones de años la primera formación cerebral se parecía a la de los reptiles. Es decir, era un cerebro meramente instintivo de huida-ataque, de supervivencia pura. Acción-reacción. Era solamente vivir, sobrevivir. Entonces, esta mente reptiliana es una mente que se defiende y ataca. Es una mente como dual, podríamos decir, de acción-reacción, ¿sí? Después, con el paso de los años, aparece el cerebro límbico, que es un cerebro que cubre el cerebro reptiliano, y es un cerebro donde se empiezan a sentir estas emociones, estos instintos de ataque y de defensa, ¿sí? Es un cerebro donde empiezan a haber relaciones entre los seres humanos, es una mente que siente y que tiene motivaciones. Y por último, hace no más de 100 millones de años, aparece el cerebro racional o el neocórtex, que es donde ya aparece el pensamiento lógico, el pensamiento secuencial, el análisis, y esto hace que se armen estos tres centros en el eneagrama, que sería el cerebro instintivo para los viscerales, más desarrollado, el cerebro emocional o límbico para los emocionales, y el cerebro racional para la tríada de los mentales. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver el dibujo. Espérate que quiero... Ahí. Ahí están viendo, ¿no? El eneagrama con los tres colores, amarillo, rojo y azul. Sí. ¿Sí? Bueno, acá pueden ver la división de los tres centros. El 8, el 9 y el 1 es una triada, que sería la triada visceral, esta instintiva, reptiliana, que tiene que ver con, digamos, el sentimiento que predomina es el sentimiento de la ira. Pero no es que sean personas que siempre se enojan, o que todas las personas que se enojan o sienten ira están dentro de la triada visceral. Es una triada que se caracteriza por tener mucha autonomía, mucha necesidad de autonomía, mucha necesidad de no ser invadido, mucha territorialidad, muy no te metas con mi entorno, con mi espacio territorial. Y hay como una sensación de querer manejar la realidad, es decir, que la realidad no me domine, que yo pueda ser el que maneje la realidad. Son personalidades que, ya voy a hablar un poquito más de esto, pero son personalidades que accionan preferentemente. Es la triada que más acciona de las tres. Después tenemos, donde ven el rojo, el 2, el 3 y el 4, que sería la que tiene más desarrollado el cerebro límbico, que lo usa como centro preferente ante el estrés o el miedo. Es la triada de los sentimientos. Aquí las emociones que predominan son la vergüenza y el miedo.
En la tríada de los viscerales se centran más en el presente, la acción y la reacción es en el momento presente. Aquí hablamos de los emocionales, que se centran más en el pasado, y que son personalidades que tienen mucha necesidad de la mirada del otro. Es decir, son personalidades que tienen como una sensación de que hay algo que no está bien en ellos. Hay como una permanente pregunta de ¿quién soy yo? Y construyo en su imagen, digamos, es una triada que le dicen la triada de la imagen, porque tienen mucha necesidad de ser aprobados, de ser reconocidos, de no ser juzgados, y hay como un miedo a no ser aceptados. Y después tenemos la triada de los mentales, que son el 5, el 6 y el 7, donde predomina la triada de el miedo. Y aquí hay un miedo a la realidad, un miedo que hace que estén mucho en su cabeza con estrategias para defenderse de lo que pudiera pasar. Entonces, aquí están más enfocados en el futuro, más en protegerse de esta realidad a la que le temen, ¿sí? Al ser personas que están tan en su cabeza, que son tan analíticas, tan lógicas, no serían, a prima facie, digamos, tan de acción como son los viscerales, ¿sí? Y así como los viscerales es una tríada que por ahí no detectan tanto el miedo, aquí es una triada que no detectan tanto, digamos, que no accionan en primer lugar, siempre van a estar primero en su cabeza. Siempre en las triadas tenemos una que es como que bloquea la emoción de base, ¿sí? Por ejemplo, en la triada de los viscerales, el 9 es como que bloquea esta sensación de ira, ¿no? Es como que se anestesia. No quiero entrar mucho en lo que es el 9, pero es como que, si bien siente tiene esta misma sensación de querer manejar la realidad, pero es como que se paraliza, se anestesia y se mete muy para adentro, entonces es como que no reconoce mucho la ira. La tiene y es uno de los viscerales, pero quizás eh, no la va a reconocer tan abiertamente como le pasa al 8 y el 1. El 8 la muestra abiertamente y el 1, salvo el subtipo sexual, es como que la sienten pero no la muestran. ¿Se entiende hasta acá o por ahí hay algo que le genera alguna duda? Muy bien. Bien. Sí. En el caso de los emocionales, el 2, el 3 y el 4 son personas que tienen un reconocimiento de sus sensaciones, de sus emociones, y el eneatipo 3, en cambio, de alguna manera la bloquea, no manifiesta tanto sus emociones por miedo a que se descubra la máscara que se ha puesto. El 2 y el 4 son eneatipos que se los ve más marcadamente emocionales, es decir, se les ve la emoción. El 3 es como más rígido, más duro, la esconde a esta sensación de emocionalidad, a esta cuestión de conectar con sus emociones. Y en cuanto a la tríada del miedo, el 5, el 6 y el 7, que yo les decía que son menos de acción, salvo el eneatipo 7, que su miedo es más a la realidad interna, le tiene miedo a conectar con el dolor. Entonces, ¿cómo conecta? Y este eneatipo sí es un eneatipo más de acción porque hiperplanifica y está siempre en el afuera para no meterse a conectar con sus sentimientos, que es lo que le da miedo. ¿Vamos bien? Ujú. Aquí, como para nombrarles, porque aquí hay algunos que no conocen de Enneagrama, estas son las 9 pasiones, que es la que yo les decía que todos los seres humanos tenemos, y que hay una que la tenemos más desarrollada, más lastimada que las otras 8, que son dentro de la tríada de los viscerales, el 8 es la lujuria, el 9 es la pereza y el 1 es la ira. En la tríada de los emocionales tenemos el 2, el 3 y el 4. El 2 es el orgullo, el 3 es la vanidad y el 4 es la envidia. Y dentro de la tríada de los mentales tenemos el 5 es la avaricia, el 6 el miedo y el 7 es la gula.
Se les ha puesto número como para poder identificarlos más fácilmente. Y también es importante entender que en el eneagrama las palabras no son tan literales, ¿no? Como a modo de ejemplo, les explico que, por ejemplo, en el eneatipo 2, el orgullo se manifiesta como una sensación de sobreabundancia. En el eneatipo 5, para darles 2 o 3 ejemplos y uno de cada triada, en el eneatipo 5 la avaricia es una avaricia de darse, le tienen este miedo a la realidad y se protegen porque sienten que tienen poca energía y que si la dan se van a quedar sin nada. Entonces se aíslan en su cabeza, ¿sí? Entonces la avaricia, si bien son personas como austeras, como que pueden ser acumuladoras, bueno, no vamos a entrar en la descripción del eneatipo, pero más que nada es una avaricia de darse. Por eso lo que quiero que se entienda es que estas pasiones no es que sean literales como uno diría que es un amarrete, hablando a grandes así de manera popular, pero es como hay una avaricia de darse. Y, por ejemplo, en el eneatipo 8, la lujuria no es que sea una persona que le importe solamente el sexo, es decir, la lujuria acá está dada en una pasión por el exceso. Son personalidades que en su infancia se sintieron muy vulneradas, se juraron que nunca más nadie los iba a volver a vulnerar, quedan en un estado como que de tanta protección que les cuesta sentir, y para poder sentir viven en el exceso para ver si ese exceso les hace volver a sentir. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? Ah, no, muy bien. ¿Bien? Bueno. Y aquí vamos un poco más a la descripción del centro visceral. Antes de empezar en esto, yo les comento cuál es mi idea. Esto tenemos una hora más. Yo voy a hacer una descripción de los 3 centros, del centro visceral, emocional y mental, y lo que yo quiero es que estén atentos a ver cuál de los 3 centros les hace un poco más de sentido. ¿En cuál se sienten más identificados? ¿Cuál les parece que es el centro preferente? Porque todos vamos a tener descripción de los 3 centros, pero hay uno que nos va a hacer más sentido que otro. Entonces, yo lo que quiero es que una vez que a ustedes les haga sentido más uno que los otros 2, vayamos nos vamos a ir a salas, nos vamos a dividir en 3 grupos y yo les voy a presentar una serie de preguntas a cada uno de los grupos para ver si las preguntas les hacen sentido. Porque las personas que pertenecen a un mismo centro, así como pasa también a las personas que pertenecen a un mismo eneatipo, hablan un lenguaje común. Hablan, digamos, ven la vida, sienten, piensan y actúan de maneras similares. Entonces, la idea es que ustedes pueden irse de acá vivenciando de alguna manera ese centro que habitan, ese centro que les es más conocido, ese centro que es el que más usan para defenderse. Y que esto les pueda hacer tomar sentido, tomar conciencia de en qué lugar están ustedes ubicados en este tema de las comunicaciones. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, vamos entonces al centro visceral. Son personas, el 8, 9 y el 1, controladoras, prácticas y concretas. Son el centro que, como les dije, más acciona. Son de mayor acción-reacción. Toman decisiones rápidas, son autónomos, territoriales, son personalidades que no les gusta ser invadidas, que se ingrese dentro de su espacio territorial. Tienen una forma de comunicación directa, sin rodeos, son seguros, enraizados, con una energía visceral, más de tierra y con mayor impulsividad. Bueno, hay una necesidad como de imponerse, de que la realidad no los domine, sino, como yo les decía al principio, dominar ellos la realidad. Responden espontáneamente los viscerales con reacciones instintivas y rápidas. Es decir, un visceral cuando le pasa algo no se va a poner a pensar qué es lo que tiene que hacer. Acciona. Inmediatamente acciona. Y eso es lo más importante para poder entender si uno es o no un visceral. La autonomía, el espacio territorial, la necesidad de no ser invadido
el ser concreto y el ser una persona más de acción. ¿Sí? Es una energía del estómago, ¿no? La sexualidad también está muy marcada en este centro. Es como una necesidad de reafirmarse permanentemente en esta autonomía y en esta necesidad de no ser invadido. Siempre necesitamos de los tres centros, obviamente, ¿no? Necesitamos del centro visceral, del emocional y el mental, y repito esto porque a veces pasa que cuando tratamos de identificarnos y vemos cosas de los tres centros, es como que entramos en duda en cuál sería el que más nos determina, el que más nos domina, por decirlo de alguna manera. Los viscerales son de acción, son personas que no les importan cómo los ven, no les importa la mirada del otro, son personalidades muy seguras y plantadas, ¿sí? Bueno, creo que con esto más o menos se entiende. ¿Hay alguien de los que están aquí que le parezca que podría ser o que le resuene el visceral? Ay, Tania, fíjate que acá estoy tratando de ver toda la pantalla y no me deja. A ver, acá estoy pudiendo ver más. Carolina, se siente en el visceral. ¿Alguien más? ¿Le hace sentido el visceral? Hola Carolina, que no te había visto. Bueno, pasamos entonces al centro emocional. El centro emocional, como les había comentado al principio, es un centro más que tiene preponderancia sobre digamos, le importa mucho la imagen, le importa mucho la mirada del otro, le importa mucho el reconocimiento. Es una persona que cuando hace algo a veces puede sentir vergüenza de cómo habrá caído esto que hizo, ¿no? Es como que está mirando el afuera, está mirando cómo es mirado, ¿sí? Está construyendo permanentemente de alguna manera esta imagen basado o teniendo como referencia esta mirada externa. Hay mucha necesidad de valoración externa. Es la triada más empática de los tres centros, es una triada más conectada y es como que se conecta más el pasado porque es como que hay un recuerdo de las emociones, ¿sí? Son más verborrágicos, les gusta causar buena impresión, buscan ser entendidos y hablan de emociones. Necesita sentirse querido y necesita querer, necesita conectar, necesita empatizar y necesita estar en contacto con un otro. Son en función de los otros. Son personalidades que, bueno, salvo el eneatipo 3, que por ahí no se lo ve tan conectado porque es un eneatipo que es como que se controla, pero un eneatipo que sí también el 3 le importa la mirada del otro. A los tres centros les importa la mirada del otro, a los tres, perdón, eneatipos les importa la mirada del otro, aunque de diferente manera, ¿sí? Son personalidades que bueno, lo principal es, aparte de la mirada del otro, es la conexión, el estar con un otro, es la necesidad de con quién tengo relación, cómo es mi manera de comunicarme. Son personalidades que pueden ver o detectar de alguna manera las necesidades de los otros, unos más que otros, ¿no? El eneatipo 2 es un eneatipo que se siente muy abundante y entonces es una persona que conecta dando, es como generoso, como dador. No voy a entrar en esto porque no es solamente eso, el eneatipo 2 también tiene la manipulación y tiene un montón de cosas, pero como para que tengan una idea que es como sobreabundante. Y el eneatipo 4, por el otro lado, es al contrario, se siente carente, se siente que le tienen que dar, se siente como... pero también es, a pesar de que a veces se aísla, pero es una personalidad que necesita de la conexión con el otro. Y el eneatipo 3 genera una imagen que cree que es la que los demás necesitan ver de él. Entonces, como tiene miedo de ser descubierto, de que está fingiendo esta imagen,
a veces se desconecta de sus sentimientos porque tiene miedo que si se expresa demasiado va a ser descubierto. Yo espero que estas así pequeñas cosas que digo no los confundan más, pero es como para que entiendan que por ahí un 3 a lo mejor, que es un eneatipo más controlado, a veces podría parecer un visceral porque es un eneatipo que hace muchas cosas para ser reconocido, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo más del centro emocional? ¿Alguna cosa que les surja, no? Bueno. Y por último, el centro... Ah, sí, quería preguntar si alguno se sintió identificado más con este centro, que espérate que voy a volver a poner todas las imágenes, más en este centro. Virgi, Sí. ¿alguien se sintió más identificado con el centro emocional? María. ¿Nadie más? Bueno. ¿Vos, Vicente? ¿Te sentís más con el centro emocional? Bueno. Bueno, y entonces vamos al centro mental. Espera que quiero sacar de acá. El centro mental, lo que lo mueve, como les decía al principio, es la necesidad de prever lo que va a pasar porque hay como un miedo a la realidad y tienen muchísima necesidad de sentirse seguros, como una especie de previsión, de estar mucho en su cabeza con una estrategia para tratar de defenderse de lo que puede venir. Cada eneatipo 5, 6 y 7 de diferente manera. Esta necesidad de seguridad y de estar previendo y de estar constantemente mirando hacia adelante y evitando que lo malo pueda pasar, genera un estado de ansiedad. Es una tríada de personalidades que hay más ansiedad que en las otras dos. Hay un pensamiento lógico, hay mucho análisis, son racionales, necesitan comprobar la información porque sienten que manejando la información pueden de alguna manera estar más protegidos en la realidad que viven. ¿Sí? Son personalidades que necesitan mucho que la información que reciben les haga sentido y les parezca certera. Son comunicaciones quizás más lentas porque necesitan argumentos, no es quizás tan verborrágico como un emocional o tan concreto como un visceral. Son personalidades que se toman su tiempo para razonar, para entender, para que tenga una lógica lo que les está pasando. Por eso son más argumentativos, es decir, a lo mejor en una conversación van a dar argumentos y van a esperar argumentos y van a esperar información fidedigna en esa conversación que están teniendo. Son más cuestionadores, más observadores y más curiosos. Hay una profunda necesidad, como les decía, de sentir seguridad en el lugar donde están, de conocer, de entender la realidad, de poder procesarla de una manera que los haga sentir seguros, tener perspectivas de las cosas, tener claridad de pensamientos y les cuesta mucho confiar, ¿no? Son eneatipos que les cuesta mucho confiar. Es una energía más de la cabeza, así como la visceral es una energía de tierra y una energía del estómago, y la emocional es una energía del corazón. Esta es una energía de la cabeza. Engloba funciones de percepción, pensamiento para orientarse y sentirse seguros. Esto les permite encontrar dirección y propósito y sentir de alguna manera que están protegidos. El eneatipo 5, como yo les había contado, le tiene miedo más bien a la realidad. El eneatipo 6 le tiene miedo a la realidad y de alguna manera se tiene desconfianza también a sí mismo. Y el eneatipo 7 le tiene miedo a su interior, a conectar con los sentimientos, con lo que le pasa adentro. Por eso se va hacia afuera. ¿Sí? Bueno. Hasta acá, a grandes rasgos, la descripción... Ay, que no logro volver. Acá está. Quiero verlos a todos. A grandes rasgos, las descripciones de los tres centros. ¿Quién se sintió en la tríada de los mentales? Yo, Rosa, Juncal, Irma. sí,
Cris. Sí. Nora, ¿cuál te viste? Ale, no hay micrófono. No sé si se lo puede habilitar al micrófono de Nora. Nora, El primero. el visceral. Sí. El visceral. Bien. ¿Y alguien podría... Cris, ¿vos querés decir algo? No, solamente que decía que ¿Quién te sí, veías claramente. más en Ya el está, centro claro, visceral? ya Bien. está, eso es. ¿Alguien se anima a comentar por qué o qué de sí mismo ve en el centro que le ha parecido que le hace más sentido? ¿Otra vez la pregunta? Vos te has sentido más en el centro visceral, ¿verdad, Nora? Sí. Bien. ¿Qué es lo que te hace sentir sentido del centro visceral? ¿Qué ves vos o qué ves de vos en la tríada visceral? Bueno, donde dice que reaccionas rápido, ¿Qué más? Ay, ¿cuál era la otra? ¿La necesidad de autonomía? Pues sí, fíjate, soy muy independiente, siempre trabajo sola. Sí, pero aquí, y por eso les hacía las preguntas de qué es lo que les hace sentido, porque Ah, a veces hay palabras que nos hacen sentido, pero hay que englobar en varias palabras para poder definir cuál es el centro que más nos mueve, ¿no? Porque el centro visceral es un centro que sí o sí tiene necesidad de autonomía, de no ser invadido. Son como más controladores, no les gusta que se metan en su vida, es como que hay mucha necesidad de autonomía en el centro no, visceral. entonces no. Son personas de acción-reacción, acción rápida, es decir, cuando les pasa algo, no se van a poner a pensar cómo razonar, o no van a involucrar la emoción, van a accionar. ¿Se entiende? Sí. Dicho esto, quiero saber si hay alguien que pueda decirme qué ve de sí mismo en el centro visceral, para que lo puedan pasar más por el cuerpo, es decir, que no quede en la teoría, sino que podamos entender con alguien que pueda dar un ejemplo cómo sería su ser, digamos, más arraigado en el centro visceral. Yo misma, si quieres, Por favor, Tania. yo soy ultra visceral y para mí ser visceral es que es lo que has dicho tú, es accionar sin pensar. Es que estoy haciendo y no estoy consciente de que estoy haciendo. O sea, cuando estoy en piloto automático y hago, no me paro a pensar qué estoy haciendo, simplemente lo hago y ya está. No me paro a Bien, pensar, uy, hay un ruido fuera, tengo que cerrar la ventana. No, estoy cerrando la ventana antes de procesar que hay un ruido fuera. Por exactamente. ejemplo. Es decir, se acciona y se piensa después, si es que se Sí. piensa. Sí, Si y es que luego se ya se piensa. siente o se piensa o ya, esto depende del estrés o de otros factores, pero sí. Yo primero Exactamente. hago y luego ya veo. ¿Y qué te pasa con respecto a tu necesidad de autonomía? Uf, a mí el pedir ayuda no, me cuesta, me gusta hacer las cosas solas, siempre he hecho las cosas solas, me molesta que la gente venga a invadirme eh, y es más, incluso, pero en todos lados, a nivel laboral, o sea, trabajo sola, siempre he trabajado sola, no me Bien, gusta depender de los demás, no me gusta bien. pedir ayuda para no depender de los demás tampoco. Es Ya, como mi espacio, mi casa es mi casa, no vengas hasta mucho rato. bien. Si Y quieres ahora te pasar hago un una rato, bueno, pregunta. pues por lo menos te doy algo de comer, que esto ya es de distinto, pero bueno, Y ahora te hago una pregunta mezclando los centros. ¿Qué te pasa con la mirada del otro? me da ¿Te igual. importa? O sea, en mi caso, por mi eneatipo, lo que pasa es que trato de esconderme siempre, pero no por la mirada del otro, sino porque realmente la mirada del otro me da igual. Bien. No quiero no quiero ser el centro de atención, pero la mirada del Pero otro digamos, no la cuando necesito. haces algo donde a lo mejor te equivocaste, ¿te da vergüenza lo que el otro pueda pensar? Nada, cero. Bien. Que eso es lo que le pasa a un emocional. El emocional hace algo que después, gracias Tania, muchas gracias por el Nada. aporte. Eso es lo que un emocional, por ejemplo, para salirnos del centro visceral, hace algo y siente que se confundió o no se confundió, pero está pensando cómo lo habrá tomado el de afuera. En el centro visceral eso no pasa, es decir, se acciona, se reacciona,
y termina ahí. No hay un pensamiento después, como ni antes ni después, ni antes como sería el mental, ni después como sería el emocional, que se va a quedar con ese rum rum de cómo habrá salido lo que hice, qué estará pensando el otro de lo que hice, ¿sí? Alguien que me pueda comentar de los que se sintió, por ejemplo, en el mental, qué siente del mental en sí mismo. Vos, Rosa, Irma Rosa, que decías que te habías visto más en el mental. ¿Ahora me escuchan? Recién no me escuchaban. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bien. Y bueno, es que pienso mucho, demasiado todo. No actuaría nunca si no lo he pensado suficiente. Pienso demasiado. Ahora, Me cuesta quietar la cabeza. bien, pero, ¿por qué pasa? Hay muchos emocionales que también les puede pasar que les cuesta quietar la cabeza. La pregunta, para que se entienda más, que el ejemplo sirva, la pregunta es, si cuando a vos te pasa algo, sos una persona que acciona inmediatamente, me refiero a ver, no es como cuando uno va a tomar decisiones a largo plazo, sino cuando te pasa algo, lo primero que haces es tratar de defenderte. Depende, no siempre Una actúo igual. estrategia, porque se trata más de estrategia. No se trata tanto de ser una persona que piensa mucho. Se trata más de una persona que intenta defenderse. Es decir, que cuando le pasa algo, lo que va a hacer, lo que va a analizar, es algo sobre lo cual tiene que defenderse. No es ese pensamiento, porque un visceral puede ser una persona que piense mucho, un emocional puede ser una persona que piense mucho, pero su forma de decidir va a ser una persona, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, Entonces la sí, pregunta sí. es, cuando vos tomas decisiones, lo que más estás pensando es si tenés que defenderte de algo. No que pensás mucho, sino si en tus decisiones, la decisión está basada en algo sobre lo cual te tenés que defender. No sé si la palabra que yo pienso es defender, sino soy de prever. Tengo como bien previsto todo. No sé si lo hago por miedo o por prevención. No, nunca pensé en la palabra miedo. Claro, la Pensé, tríada de los mentales, el miedo es la palabra. Es decir, es una previsión por miedo. Es decir, se piensa, como les decía, algunos eneatipos le tienen miedo a la afuera, otros le tienen miedo a sí mismos, otros le tienen miedo a sus sentimientos, pero el miedo es el factor común. Y esta previsión es por miedo, para defenderse de algo. ¿Se entiende? Porque yo quiero que les quede claro que no es el mental una persona que piensa mucho solamente, porque eso podría ser común a eneatipos viscerales, emocionales. Yo, por ejemplo, soy un emocional y pienso mucho también, pero a mí no me mueve el miedo, no soy una persona que toma decisiones por miedo para defenderme. ¿Se entiende? sí, se entiende. Pero Ahí, no, como entonces, en este caso me confundo porque no sé si me hace prever tanto las cosas el miedo. Capaz que sí, no lo había notado. No lo bueno, había esto para notado que lo quedarse hago por... pensando. Claro. Después, cuando vayamos a las salas, y yo les voy a dar un listadito de 3 o 4 preguntas para que vean si las preguntas esas les hacen sentido. Porque si no son mentales, o no son emocionales, o no son viscerales, ni siquiera las preguntas les van a hacer sentido. Ese sería como el último paso para que puedan trabajarlo y pasarlo más por el cuerpo, esto que estamos hablando. ¿Sí? ¿Cris? Pues Paz, mira, yo levanto la mano porque es que me he sentido súper identificada con lo que has dicho de los mentales. O sea, si yo estoy en una situación de estrés, es lo que tú has dicho, o sea, mi cabeza es un tablero de ajedrez. Así, o sea, pienso en un millón de estrategias, los peones que puedo perder los pongo delante y si los pierdo ya lo tengo previsto y pienso Bien. hasta el final, lo que puede pasar, lo que no, un tablero de ajedrez, o sea, mi cabeza es mi enemiga. Y cuando ya sé lo que Exactamente. tengo que hacer, cuando ya sé lo que tengo que hacer, entonces me vuelvo poderosa y ya ahí soy visceral, entonces ya actúo. Pero primero tengo que tener mi estrategia montada. Hasta que no la Exacto. Tu tenga, centro preferente parecería ser, en primer lugar, el centro mental.
Se entiende que Claro, no es una cosa de yo estoy mucho, yo pienso mucho. No, no es que yo pienso mucho no, o que no. pienso cualquier cosa. Yo tengo una estrategia, me defiendo de algo, hay algo que necesito prever, pero desde el miedo. Sí, sí, ¿Se y si pasa entiende? esto y responden así, yo hago esto, pero ya lo sé antes. O sea, Plan si A, estoy plan muy, B, plan C. bueno, hasta el infinito. Tengo que estar muy estresada, tampoco voy así por la vida, pero si una vez que lo sé, entonces ya actúo, ya voy como un tanque, pero si no, no. Y Bien, cuando pero estabas hablando es que me estaba viendo 100%, ¿no? excelente. Ay, esperen que acá tengo algunas preguntas. Fabián había dicho otra cosa. Gracias, María. Bueno, ¿se entiende un poco más claramente lo que es ser el centro mental? Sí, ¿puede una persona tener, no tener bien definido y por ahí se le mezclan las dos formas? Porque de lo que sí sé que no soy visceral, pero por ahí como que puedo confundirme entre emocional y mental. ¿Vos sos una persona, por ejemplo, que le importa la mirada del otro, el reconocimiento, le importa cuando actúa? No, no. No, ya probablemente alguna vez de joven puedo haber pensado que pensaba mi padre, que pensaba él, pero ahora a esta altura de mi vida ya no me importa nada. Pienso que uno cambia también con los Bueno, años. pero Ya, ahí está, lo que vos dijiste, a lo largo de tu vida, ¿qué ha sido más importante en tu vida? ¿Prever, pensar una estrategia para defenderte o ser una persona que estaba atenta a la afuera y a la mirada del otro? no, no, más vale, yo me noto que soy más mental, preveo siempre todo. Bien. Hay un dejo de miedo, decís vos. Sí, quizás lo noté ahora, no, no lo sabía que lo hacía por miedo. No, Bien, no bien. me había dado cuenta que influía el miedo. Ahora me quedé pensando. Bueno. ¿Más o menos les queda alguna idea de los que están acá? ¿Se sienten más o menos en qué centro están? ¿Sí, Virgi? Sí, ¿Caro? sí. ¿Querés aportar algo? Bueno, yo me siento visceral, Ujú. eh, me gusta mi territorio, que nadie se meta. eh, Ante una situación, por ejemplo, de estrés o alguna situación, actúo No directamente, en pensar. eso estoy bien segura. Bien, Eh, Me gusta la autonomía, cuando hago algo me gusta hacerlo sola, me gusta hacerlo a mí, me parece que yo lo hago bien y prefiero no perder el tiempo. ujú. Pero básicamente esto, yo actúo. Actúo, Bien, después veo qué pasa, que si lo hice bien o mal, todo. No me importa, es verdad, como dijo otra de las participantes, quizá en otra etapa me importaba más lo que opinaban, ahora no, pero no era ujú. algo que me determinaba en mi vida. Bien. Porque a un visceral no le importa nada lo que piensen de él. Bueno, hoy te puedo decir que quizá por la edad y la experiencia ya no me importa nada. Bien, Actúo, bien, me gusta, soy de hacer, soy de acción en general en la vida. bien. Creo que soy visceral. Bueno. Bueno, ¿hay alguno que no tenga ni idea, que no le haga sentido ninguno, que no se vea en ningún lado? ¿Todos se ven en alguna? ¿Animan que vayamos a salas y que leamos las preguntas y podamos debatir un poco las preguntas? Sí. ¿Sí? Unos 10, 15 minutos como para que vean preguntas, a ver si les hacen, lean estas preguntas y ver si les hacen sentido en el centro que les parece que es el que les afecta más. ¿Les parece bien? Hola, Sí, Olga. sí, Paz, dale. Gonzalo, ¿te parece que dividamos, por ejemplo, que el uno en la sala 1 Sí, elijan? yo ya las dividí, así que presten Bien. atención. La sala 1 es la sala visceral, la sala 2 es la sala emocional y la sala 3 es la sala mental. Así que cuando abra las salas, les va a ustedes a dar la opción de que elijan sala, entonces
repito, la sala 1 es la visceral, la 2 es la emocional y la 3 es la mental. ¿Y las preguntas a dónde las van a poder ver, Gon? Y las preguntas se las paso ahora al chat. Entonces, quédense, bueno, ahí van cuando están en sala pueden ver las preguntas todas, ¿no es cierto? ¿El chat Creo lo que pueden sí. ver en sala? Pero yo les diría que se las bajen ahora. Va la de visceral primero. Las que se sienten viscerales, bajen la visceral, descarguen la visceral para poder leerlas. Ahora va la emocional, las preguntas de emocional. Y por último, las preguntas de la tríada mental. Bájenselas. Avísame, Paz, cuando abro las salas. Igual reitero, sala 1, viscerales. Sala 2, emocionales. Y sala 3, mentales. Vos avísame cuando abro las salas. ¿Están listos? ¿Tienen descargadas las preguntas? Levanten la mano si a alguien le falta un poquito más de tiempo. Bueno, entonces podemos ir a las salas. Bueno, ahí las Yo me voy abro. a ir a la emocional. Mm. O querés ir vos, Gon, a la emocional y yo me Voy quedo con yo, voy Jean-Claude yo. Sí, sí, Pelve? sí, sí, sí. Bueno, Sí, si sí. a alguno, estando en la sala, le hace ruido, le parece que se equivocó, que las preguntas no le hacen sentido, vuelvan y elijan otra sala para trabajar otra de las preguntas. ¿Sí? ¿Vamos? Ahí las abro, ¿eh? Les tiene que aparecer la opción de unirse a las salas. Ah, Dice, ¿dónde sale? Yo estoy con el móvil, Goncho, y no tengo ni idea de cómo me sala. Anda pasando como las pantallas y en un momento si no, yo te pongo. ¿A cuál quieres ir, Olgui? ¿A la visceral? Sí, Uno era cariño. visceral, Te ¿no? paso a la sala. Gracias. El uno es visceral, ¿verdad? El Sí. 1 es visceral, sí. Gracias. sí, igual si me podían poner en la mental, porque no, también me pasa como a ella que no. ¿Quién está hablando? Que no te veo. No, Irma Rosa, si la puedes poner en la mental. Irma. Sí. Cuando la encuentre. Por Irma. favor, también me puedes poner en la visceral, Carolina A ver. Vázquez. Irma. Caro. Esperen, Caro. esperen. De a una. Irma en la mental. Bien. Bien. Caro. ¿En Caro cuál? Vázquez en la Sí. visceral. En la Visceral. visceral, en la 1. Gracias. Listo. ¿Quién más? ¿Están acá? Ah, Irma todavía está acá. Ahí está. Ahí ¿A quién más está. paso? No, ya están todos, me parece. ¿Querés ir vos al emocional como por si surge Sí, alguna duda? sí, sí, sí. A ver, Daniel, a la emocional. Bueno, ¿Está María? María. yo voy a la sala emocional, ¿eh? Gracias, Gon. ¿Qué te pareció, Gemma? Ya están. Los traes a todos porque si eligen se van a quedar un rato. 29 segundos les queda. Perfecto. María, ¿sabes si pudo entrar? Sí, pero creo que está con la cámara sin poner. Ya están aquí.
Se nos cortó en lo mejor. Ah, Ahora tengo de mi propia medicina. De lo que se quejan siempre los alumnos, ahora lo digo yo en carne propia. bueno, ¿falta alguien? Y nosotras nos quedamos con dos preguntas sin responder porque nos explayamos demasiado, las viscerales. Las viscerales no hemos sido nada concretas, ¿eh? No. Bueno, eso es importante verlo y analizarlo, porque los viscerales son concretos. Es decir, si hay algo donde hay mucho run, mucho buscarle la vuelta, mucho buscarle explicación, es como que es para seguirlo mirando, ¿no? Porque el visceral es concreto, no le gusta dar vueltas, no le gusta quedarse con el run. Es decir, va, se terminó y se terminó. ¿No? Es como que no hay una cosa posterior a la acción, ¿sí? No se va a quedar ni con culpa, ni se va a quedar pensando en lo que pasó, ni se va a quedar pensando en lo que habrá pensado el otro, ni va a quedar pensando en la consecuencia. El visceral, acción y se terminó. Bueno, es acción, reacción. Para decir la verdad, sí hemos sido concretos con lo que cada uno la respuesta. Lo que pasa es que luego nos alargamos y dialogamos. Pero Está muy bien. Está muy bien. ¿Alguien quiere comentar qué le pasó estando en la sala? Si, digamos, las preguntas les hacían sentido, si eran preguntas que tenían que ver con ellos mismos, con ustedes mismos serían. ¿Sí? la tercera Para mí sí. hace tiempo, y cuando las has dicho, no es justo en ese momento no estaban, no sé cuál era la tercera de los viscerales. No, que, perdón, Sonia, que no se escucha bien. La tercera pregunta, Ah, porque en ese momento he tenido que ir a atender algo, entonces no me enteré y no nos ha dado tiempo a resolver, no sé cuál era la tercera pregunta de los viscerales. bien. La idea más que nada es como para que empiecen a tomar conocimiento de estas tres grandes formas de lenguaje, que se entienda que las personas que son viscerales actúan muy parecido, las emocionales muy parecido y las mentales muy parecido, y que a veces las personas accionan o reaccionan por diferentes motivos, y poder entender qué centro tenemos nosotros nos va a hacer por ahí tomar conciencia de que a veces tenemos adelante una persona que necesita otras cosas de nuestra forma de comunicación para poder entendernos, ¿sí? Un visceral que va, acciona ante un mental, y el mental se queda como necesitando elaborar, ¿sí? Un emocional que le da mucha vuelta a la emoción, qué sé yo, el visceral a lo mejor lo pone incómodo porque necesita lo concreto, ¿sí? Un mental que da mucha explicación y demás, el visceral también lo va a poner incómodo porque quiere ir al hueso, quiere ir al grano y terminar, ¿sí? Se logra entender las diferencias a muy grandes rasgos, porque en tan poquito tiempo es poco lo que se puede profundizar en esto, pero yo quería que se fueran por lo menos con la inquietud de que no todo el mundo ve todo de la misma manera, y hay formas de poder comprender mejor al otro. Es decir, es interesante poder tratar de entender qué es lo que lo mueve al otro, qué es lo que está haciendo el otro para que a mí me incomoda. ¿Qué es lo que hace que yo con esta persona me lleve tan bien? Y porque por ahí somos los dos concretos, o porque por ahí somos los dos que conectamos, o porque los dos somos personas que razonamos de la misma manera, o al revés, porque esta persona me pone tan nerviosa, y porque no va a lo concreto, porque da vueltas, porque no resuelve, porque se queda pensando y analizando y le da miedo y no toma decisiones. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven como algo aplicable a sus vidas? ¿Le ven utilidad? Sí, me parece muy interesante lo que vos planteas, Paz, porque pasa muchas veces eso, que uno hace un juicio de valor sobre la reacción de las personas frente a un mismo hecho, y normalmente menospreciando la reacción del otro,
bueno, ¿cómo no hizo tal cosa? O cómo no pensó, cómo puede ser que no se dé cuenta lo que le pasa. Y bueno, y justamente tiene que ver con eso, con eh, ese modo de ver el mundo, como decís vos, distinto de cada uno, con una motivación distinta, un modo de comunicación distinto, y pretender que todo el mundo tenga la misma respuesta es realmente una generación de roces constantes, ¿no? Desilusión o roce o malos entendidos, cuando en realidad parte de esa forma distinta de ver el mismo hecho. Bien, gracias, Virgi. Caro, ¿querías decir algo? No. Ah. Irma, vos que estabas en duda por ahí, o que te sorprendía esto de los mentales, de que los movía el miedo, de que necesitaban estas estrategias, ¿qué te pasó cuando estuviste ahí? Ay, no se escucha, no sé si se puede activar el micrófono. Ahí. Ahí está, sí, ahí. No, las preguntas que correspondían al grupo estaban, me dieron mire, me parece que soy mental, definitivamente. Yo no había pensado nunca que lo hacía por miedo, pero evidentemente las preguntas eran más o menos así, que las situaciones que me provocan ansiedad, bueno, realmente estaban así las preguntas correctas para Y tiene dilucidar que sentido. estoy. Sí. Bien. ¿A alguien le pasó que cuando empezaron a hacer las preguntas dijeron, esto no me hace sentido ni la pregunta? Todos se sintieron como que estaban en el lugar correcto y que hablaban más o menos, se entendían entre los que estaban ahí y comprendían de qué se trataba el tema, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, ¿y alguien quiere aportar algo de lo que le pasó estando en la sala y conectando con este centro? No, la verdad que me sentí muy linda las compañeras no sé las otras, pero me encanta ese tonito español de las chicas. Me sentí muy lindo, muy lindo. Sí, no, a mí me llamó especialmente la atención, me sentí identificado con todos los miembros de nuestro grupo, pero sobre todo y especialmente con Virgi. Parecía que hablaba yo en femenino. Me imagino que es eneatipo 2. Bien. Sí, es impresionante cuando uno se encuentra con un mismo eneatipo, especialmente, es un lenguaje muy común, hay mucho común, hay mucha comprensión. A pesar de que hay 3 de cada eneatipo y de y a su vez las alas y un montón de cosas, pero a medida que uno va entrando cada vez más en la descripción de su propia personalidad y se encuentra con personas que están en la misma descripción, el lenguaje se hace muy común. Eso es lo maravilloso que tiene el eneagrama, ¿no? Que a mí me apasiona. Bueno, esto que decía Vicente es justamente eso, ¿no? En la sala yo quería ver si les pasaba esto de encontrar personas con las que te sentías muy identificado, ¿no? Y que decías que está hablando lo mismo, lo que dice es lo que yo pienso, lo que dice o lo que hace, o lo que le pasa, que está contando es lo que a mí me pasa siempre. ¿A alguno le pasó eso aparte de Vicente? Que quizás, Caro, ¿te Sí, pasó? sí, a mí me pasó lo mismo. Digo, qué increíble, me sentí súper identificada con cada una de las que estaban en mi grupo. Así que me Bien. encantó también. Me sentí que no soy tan loca, ¿viste? Que tengo un poquito más de... Digo, tengo un par que están como yo, así que bueno, vamos al grupo. Pero bueno, Bien, sí, muy interesante, la verdad, compartir con los pares. con los pares. ¿Y vos, Sí. la otra, Caro, que estuviste Sí, también ahí? también. Sí, también cuando hablábamos, lo que decían, yo decía, sí, pienso lo mismo, o sea, pensaba en mi interior y sí, comparto, creo que las preguntas se adaptaban a lo que yo siento y a las formas de reaccionar o actuar y también me sentía muy identificada con las contestaciones de todas las del grupo. Bien. ¿A alguien le surgió alguna pregunta, algo que quiera, le quedó duda con respecto a la descripción del centro? Está todo claro.
Y lo explicaste magníficamente bien, Paz. Sí, Bueno, gracias. sí, excelente. Excelente. Bueno, esto, como les Bueno. decía, es un pedacito muy chiquito, porque incluso ahora en las salas seguramente o probablemente habían tres tipos, digamos, hay tres posibilidades de personalidad dentro de cada una de las salas en las que estuvieron. Entonces, por ejemplo, entre el caso de Vicente y Virgi, que era justamente el mismo eneatipo, ahí es impresionante como cuando se participa en las preguntas uno se siente, está siendo yo, porque se lo vivencia de la misma manera. Entonces quizás en la sala mental puede haber habido un 5 y un 7, que por ahí tienen diferencias grandes, y a veces, digamos, uno se va muy para adentro y el otro se va muy para afuera. Sin embargo, hay algo común, y que eso es lo que yo quería que trataran de encontrar, ¿no? Como ese puntito común, para que vieran si realmente ese centro que les hizo sentido es en el que ustedes verdaderamente lo usan como centro preferente a la hora de reaccionar ante un estrés o ante un miedo o ante algo que les pase, ¿no? De todos modos, mi invitación, si esto les ha gustado, es a seguir investigando un poco más, ¿no? A leer sobre el centro visceral, a interiorizarse más, para que realmente les vayan quitando todas las dudas y se sientan completamente identificados ahí, porque eso, si el día de mañana quieren identificar su eneatipo, ya sabiendo el centro es un paso enorme, porque por ejemplo si uno es visceral ya sabe que es 891, ¿sí? También puede pasar que a veces el eneatipo 3 de los emocionales se pueda sentir visceral, porque como yo les decía, es un eneatipo muy de acción, acciona mucho y que conecta poco, a pesar de ser un emocional. Podría pasar, ¿sí? O podría pasar que dentro de los mentales, que yo les decía que son, que no accionan tan rápido como un visceral probablemente, que un eneatipo 7 se pueda sentir visceral, porque es una persona que vive planificando y vive en el afuera. Entonces, a pesar de ser un mental, puede llegar a sentir visceral, ¿sí? Esto, bueno, como les decía, en tan poquito tiempo es muy difícil profundizar y entenderlo bien en su totalidad al concepto. Pero para mí, o por lo menos mi objetivo al traerles esto, era que vayan empezando a mirarse desde una manera más compasiva, entender que esto es algo que nos pasa, aceptar que esto es algo que nos pasa, no luchar contra esto porque es parte de nosotros mismos, y tratar de ser compasivos, ¿no? Y esto, al ser más compasivos con nosotros mismos, nos puede ayudar a ser más compasivos con el otro también, ¿no? Es decir, empezar a entendernos, empezar a acariciar este lugar que habitamos, hace que en la comunicación con el otro podamos también tener esa capacidad de comprender y de aceptar. Y que esto nos ayude también a complementarnos, porque qué maravilloso que un emocional se pueda llevar bien con un visceral y que puedan aportarse miradas distintas y que uno le haga enriquecer su manera de observar la realidad, ¿no? Esta era la idea, esto era el deseo que yo tenía cuando armé este tallercito, como para que de alguna manera empecemos, como les digo, a mirarnos y desde este lugar empezar a mejorar nuestro círculo más cercano, y bueno, ojalá que el mundo se vaya mirando y se pueda mejorar, ¿no? Yo los dejo estos últimos minutitos en manos de Gema y les agradezco un montón que me hayan acompañado, ha sido un placer, me ha encantado y espero, bueno, que se vayan con algo. Tania, ¿pusiste la mano? No, te estoy aplaudiendo. ¡Ah! Sí. Gracias, María. Fue una clase espectacular. Me quedó clarísimo los 3 puntos. Así que Bueno, gracias. me alegro un montón, un montón. Me encanta. Gracias, Paz. Hermosa. Bueno, Muy clara, muy cálida y muy interesante. muchas gracias. Bueno, Gema, Gonzalo, gracias a Bueno, ustedes por este espacio. Felicitaciones, Paz, muy cálida, como siempre. Y Gem, Gracias. ¿qué querés decir?
Nada, que yo aplaudo también, como aquí las chicas, y te doy la enhorabuena. Y bueno, que ya veis que hay mucha riqueza detrás de cada una de estas miradas. Y bueno, no, aquí no se acaba la cosa. Paz ha sido la que ha puesto ¿cómo se dice esto? Lo ha abierto la puerta o ha plantado la La que dio el primera. puntapié inicial del balón. Eso es, pero este proceso sigue y mañana os invitamos a los que queráis estar aquí con otro tema que es súper interesante también, que es cómo unir el eneagrama con el focusing, que realmente es un tema también súper interesante. Y bueno, y cada día os vamos a ir diciendo el siguiente. Y nada, que mil gracias, Paz, que de aquí a la eternidad. Así que... Una cosa, para las que quieran, los que quieran rever la ponencia de Paz, va a estar colgada en una lista de YouTube. Los que la quieran ver, escríbame un email. Esperen que encuentro el Y chat. podéis suscribiros al canal de YouTube de la escuela. Y yo se las paso. Esperen que no encuentro el chat. Vale, pero aunque luego Acá. pase Gonchu, podéis, si os suscribís al canal de YouTube de la Escuela Internacional de Eneagrama Aplicado, ahí va a estar colgada en abierto, así que ahí la vais a encontrar, esta y el resto de ponencias que vamos a tener. Ahí os pone Gonchu su email para que os lo mande directamente, pero bueno, ya sabéis. Claro, y yo les mando ahí el link a nuestra cuenta y suscríbanse. Y ahí vamos a ir colgando todas las ponencias de Miradas Emergentes. Pues seguimos mirando mañana y muchas gracias a todas vosotras por vuestra participación y a ti, Paz, por esta espectacular ponencia. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Chao a todos. Gracias, hasta mañana. Chao, chao.